Hola a todos, este va a ser un video el cual me gustaría explicar si las pesas son útiles para entrenar gimnasia. Este es uno de mis deportes favoritos, para lo cual he tenido la oportunidad de entrenar y competir a nivel nacional, pero durante el proceso de entrenamiento muchos entrenadores, demasiados, hasta podría casi decir que casi todos, dicen que las pesas no son útiles para entrenar gimnasia, pero me puse a investigar, leer libros, tomar cursos de entrenamiento y demás cosas para aclarar muchas dudas que tenía a la hora de entrenar, y pues una de estas es este tema, el cual voy a explicar y vamos a ver qué es lo que pasa. Primero, antes que nada, se tiene un mal entendimiento del entrenamiento con pesas. ¿Por qué? Porque siempre que vas a hacer o tocar pesas o ir al gimnasio de pesas con las máquinas, las mancuernas, piensan que se van a poner así. Si esto fuera realmente cierto, toda la gente que va al gimnasio de pesas estaría con este cuerpo, y la realidad es que un porcentaje muy pequeño es la que tiene este tipo de cuerpos, y los que están así es porque están a un nivel competitivo o llevan mucho tiempo entrenando y sus objetivos son bastante claros y saben lo que quieren. Entonces, estamos en este punto donde no tenemos la menor idea de qué es lo que pasa eh, cuando se utilizan las pesas. Antes de continuar con la presentación, eh, hay que aclarar que para hacer pesas, cuando se entrena con pesas es porque se va a desarrollar fuerza. Dependiendo cómo se utilicen, el estímulo va a ser diferente, y pues esto va a depender de lo que quieras. Entonces se utilizan para trabajar fuerza, porque esto lo vamos a ver adelante. Ahora, para ver qué tipo de gimnasias hay, esta parte de lo que es gimnasia deportiva hace referencia a cuando se compite. Hay otro tipo de gimnasias en la cual pues es más por salud y recreativa, esas las voy a dejar a un lado, pero para lo que es gimnasia deportiva, las ramas más sobresalientes o más representativas son la gimnasia aeróbica, en la cual hacen una coreografía y movimientos gimnásticos hasta cierto punto sencillos en comparación con las demás. Gimnasia artística, donde se compite sobre aparatos. La gimnasia acrobática, donde hacen como cargadas muy complejas. La gimnasia rítmica, donde esta es la gimnasia que todo el mundo ubica, donde utilizan los listones, las masas, el aro y la pelota para hacer sus coreografías en individual o equipo, donde las chicas son muy pero muy flexibles. Y la gimnasia de trampolín, en la cual pues hacen saltos muy altos, donde hacen muchos mortales consecutivos, y ese es su tipo de competición. Hay otro tipo de trampolines, otro tipo muy similar a lo que es el trampolín, pero esta es la más conocida, hay otras más. Entonces, en estas gimnasias pues se puede utilizar o no pesas, pues quién sabe. Yo la que he realizado pues es esta aeróbica y gimnasia artística. Entonces, al menos en estas dos ramas, sé que está muy penado utilizar pesas, y los entrenadores te dicen que no lo hagas. Definitivamente no las veas, no las toques, no hagas eso, que no sé qué, que no sé cuál. Entonces, seguramente en estas tres pasa lo mismo, pero vamos a ver por qué. Primero, ¿qué se necesita para hacer gimnasia? No importa realmente la actividad, pero para poder moverse siempre hay que aplicar una fuerza en contra de una resistencia. Entonces, si tú estás en el parque corriendo, en las barras del parque haciendo ejercicio o haciendo algún tipo de gimnasia, siempre tienes que aplicar una fuerza en contra de una resistencia para poder moverte. Entonces, ¿pero qué fuerza debo aplicar? Va a haber tres casos. Muy simple. Si la resistencia es menor a la fuerza, yo me voy a poder mover muy fácilmente. Un vaso con agua es muy fácil de mover. Así de fácil. Segundo caso, digamos que la resistencia es igual a la fuerza o son muy similares, pues me va a costar más trabajo moverlo. Digamos que ahora ya no estoy moviendo un vaso, sino estoy moviendo un garrafón con agua de 20 litros, pues ya me va a costar un poco de trabajo moverlo.
y vamos a tener, por ejemplo, que en el último caso, donde la resistencia es más grande a la fuerza y no lo voy a poder mover. Digamos que tengo un tinaco o un depósito de agua muy grande, pues no lo voy a poder mover. Entonces, si se fijan, pues dependiendo de la resistencia que ofrezca un objeto o mi cuerpo, yo debo aplicar una fuerza para poder moverlo. Entonces, si mi cuerpo ofrece mucha resistencia por la fuerza que yo tengo, pues no lo voy a poder mover. Si más o menos la resistencia es similar a mi fuerza, pues me puedo mover con dificultad. Y si soy bastante fuerte en comparación a la resistencia que ofrece mi peso o un objeto, pues lo muevo fácilmente. Ahora, ya vimos la fuerza, ahora la resistencia. Esta es la parte donde se tiene que entender qué es lo que sucede aquí para ver si las pesas o no son útiles. Para empezar, ¿qué tipo de resistencias hay? Pues puede ser peso corporal, es decir, nada, ningún aditamento, nada, simplemente muevo mi cuerpo. Eso ofrece resistencia. Ligas, las ligas se utilizan mucho en gimnasia, para lo cual, pues una liga muy blandita o muy delgada ofrece una resistencia pequeña. Si pongo muchas ligas pequeñas, pues ofrecen mucha resistencia. O si tengo una liga muy gruesa, pues es imposible moverla. Entonces, dependiendo de la liga, pues lo voy a tener la capacidad de moverlo. El agua, por ejemplo, ofrece resistencia. Si yo lleno una cubeta con agua, pues esa agua va a pesar, por lo cual, pues dependiendo cuánta agua le ponga a una cubeta o a un recipiente, pues me va a ofrecer resistencia al moverlo. Las pesas, que no se deben de ver, porque estamos hablando de gimnasia, ofrecen resistencia. El aire también ofrece resistencia. Entonces, como pueden darse cuenta, pues cualquier cosa ofrece resistencia. Incluso su mascota ofrece resistencia. Entonces, si su mascota es muy pequeña, pues ofrece una resistencia pequeña. Si es un poco más grande como en la imagen, pues va a ser un poco más difícil de poder mantener esta postura o algún otro movimiento. Y pues si es un elefante, una ballena o algo muy pesado, pues prácticamente no creo que sea muy inteligente que se suba encima de nosotros. Entonces, vean la importancia de analizar este tipo de cosas para que poco a poco nos vayamos dando cuenta de qué es lo que sucede. Ahora, en gimnasia, ¿qué es lo que predomina? ¿Qué es lo que tenemos que mover en gimnasia? En gimnasia no aventamos jabalinas, no saltamos vallas, en cuestión de competición no levantamos pesas, no aventamos un balón de básquet, ni bateamos una pelota, ni usamos un palo de hockey. ¿Qué utilizamos en gimnasia? Pues el peso corporal y aditamentos muy ligeros, como es el caso de gimnasia rítmica, el cual se utiliza pelota, masas, aro y listón, el cual son muy ligeros y en este caso los vamos a dejar aparte porque pues no implica gran análisis en este momento, porque como es muy ligero, pues una persona muy pequeñita, digamos de 7 años, pues los puede mover fácilmente. El reto realmente sería tu propio peso para ver qué es lo que pasa. Entonces en gimnasia predominan estos dos. Ahora, para poder movernos debemos aplicar una fuerza y vencer esa resistencia. Ya vimos qué tipo de resistencias hay. Prácticamente cualquier cosa ofrece resistencia a moverse, para lo cual yo debo aplicar una fuerza. Esto va a depender pues, de la resistencia, qué fuerza yo aplico. Ahora, para poder mejorar en una actividad física, en este caso estamos analizando gimnasia, y ya vimos qué ramas hay de gimnasia. Entre más fuerza puedes aplicar, más fácil es moverte o mover algo. Si tú tienes la capacidad de generar más fuerza, te vuelves más estable en los movimientos. Muchas cuestiones, ya vimos que es a peso corporal, es más fácil desplazarlo, se tiene más estabilidad, cuesta menos trabajo. Hasta cierto punto, dependiendo si tienes control, te vuelves más eficiente. Entonces, la idea es desarrollar la fuerza necesaria, dependiendo de la gimnasia que hagas, para mejorar el rendimiento porque te mueves más fácil. Entonces,
pero si no tenemos control sobre lo que hacemos, prácticamente es inútil. ¿Por qué? Porque si tú ya tienes la capacidad de generar, no sé, 2 veces el peso de tu cuerpo, pero no tienes la capacidad de hacerlo en el momento que lo necesitas, pues no te van a salir las cosas. Entonces esto tiene que ver, esta parte de que tener control tiene que ver mucho con lo que es la parte de enseñanza, cómo te enseñan a usar tu cuerpo para pues realizar los movimientos, y esto hace que te vuelvas eficiente a la hora de moverte. Entonces este también es un problema muy grande que se tiene, porque mucha gente en vez de explicar nada más te grita, te regaña y nunca te dice cómo hacer las cosas. Entonces aquí un tache para la gente que es muy gritona y pues no enseña, nada más da clase. Enseñar es muy diferente. Entonces, si mejoramos nuestra fuerza, mejoramos nuestro rendimiento, y pues podemos saber la analogía entre como si nosotros tenemos más fuerza, pues nos sentimos más ligeros al movernos. Nos sentimos muy como una pluma, muy fácil de mover, pero para eso necesitamos ser más fuertes. Ahora, ¿cómo nos hacemos más fuertes? Pues con un entrenamiento a fuerza. Sonará muy tonto, pero pues hay entrenamientos para hacerte flexible, para coordinar, para equilibrio, para volverte más rápido, etcétera. Entonces, si necesitamos volvernos más fuertes, pues necesitamos entrenamiento a fuerza, para lo cual los músculos están implicados en este tipo de trabajo, el cual nuestros músculos producen contracciones voluntarias, es decir, movimiento. Son voluntarias porque nosotros las controlamos. Entonces, un músculo o un grupo muscular genera movimientos, el cual los podemos identificar como flexión, extensión, rotación, y así para cada músculo. ¿Y esto de qué nos sirve? Porque podemos identificar qué músculos o músculo genera el movimiento, y si sabemos esto, sabemos qué debemos trabajar. Entonces, si no sabemos qué músculos ni qué movimientos ejerce ese músculo, pues no sabemos lo que estamos haciendo. Entonces estamos en este punto, para lo cual si la persona que da clase te enseña no sabe estas cosas, pues seguramente se están lastimando mucho e invierten mucho tiempo en algo que no da resultado más que lesión y lesión. Entonces, desarrollamos fuerza con ejercicios para fortalecer. Podríamos hacer ejercicios de resistencia, de flexibilidad, de coordinación, de velocidad, etcétera. Pero para hacernos más fuertes necesitamos ejercicios para fortalecer. Sonará tonto, pero realmente la gente no sabe cómo desarrollar fuerza. Entonces, y en gimnasia no es la excepción. Entonces vamos a ver qué pasa. Cuando haces ejercicios para fortalecer, ya vimos que para movernos necesitamos movernos en contra de una resistencia. Para fortalecer o hacernos más fuertes es exactamente esto lo que debemos hacer: mover una resistencia. ¿Qué es lo que produce? ¿Cómo se debe hacer? Con una sobrecarga progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos mover algo, es decir, una resistencia, que no sea ni muy fácil de mover ni exageradamente fácil de moverla. ¿Por qué? Porque si es muy fácil de mover, no generas un esfuerzo necesario a la musculatura para que tenga una adaptación a volverse más fuerte. Y si es muy difícil de mover, te puedes lastimar y tampoco generas una adaptación adecuada. Entonces tienes que generar una carga o mover una resistencia óptima o a lo que es el cuerpo de la persona que estás entrenando, es decir, para cada persona. ¿Por qué? Porque si haces esto adecuadamente se genera una adaptación. Descansando bien se genera una adaptación, el cual mejora el rendimiento, y cuando tú mejoras, esta carga progresiva se tiene que modificar, porque como tú ya te acostumbraste a mover cierta resistencia, se te va a hacer fácil. Entonces, una vez que ya se te hizo fácil, aumentas un poco más esa carga estando dentro de estos rangos, y una vez más generas esa adaptación, y el ciclo se repite una vez más para seguir mejorando tu fuerza, es decir, desarrollarla. Entonces,
¿Esto cómo se hace? Pues en los músculos que ejercen el movimiento, para lo cual pues es la importancia de saber qué movimiento vas a realizar para saber qué músculos vas a trabajar. Si yo quiero mejorar la fuerza en mi brazo y estoy haciendo fuerza en cuello, pues el brazo jamás se va a ejercitar. Y esto sonará muy chistoso, pero mucha gente no sabe qué músculos implican hacer los movimientos, para lo cual pues nunca se mejora y solamente se están lastimando. Entonces, esto que acabo de decir del desarrollo de fuerza se puede explicar con una palabra y es la siguiente: supercompensación. Y esto consiste en 3 etapas de forma muy resumida. Esto es lo que hace que se desarrolle la fuerza. Ahora, aquí en el punto inicial donde se cruzan los ejes, está la etapa 1, que es la carga y la fatiga. La carga hace referencia a los ejercicios de preparación física. En este caso estamos analizando lo que es fuerza porque queremos ver si las pesas sirven para esto, para gimnasia. Entonces, hacemos un entrenamiento, es decir, ejercicios, una carga y nos fatigamos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos cansamos, por lo cual nuestro rendimiento va a bajar. Llega un punto en el que nosotros acabamos nuestro entrenamiento y llega la etapa 2, que es la de recuperación, es decir, el descanso que debemos de realizar para recuperarnos. Vean, llegamos abajo, ahora descansamos adecuadamente, el cual el descanso tampoco lo saben realizar bien, o muy poca gente lo sabe realizar bien, y en gimnasia pues siempre están sobreentrenados, para lo cual esto hace referencia a que no saben descansar. Entonces, si descansan bien, vamos para arriba, y llega un punto que, fíjense, rebasamos la línea donde empezamos, es decir, generamos una adaptación adecuada porque descansamos bien y nuestro rendimiento mejoró, es decir, se genera una supercompensación, que es la etapa 3, y el ciclo se repite una vez más. Haces una etapa de carga y fatiga, donde haces ejercicio, te cansas y tienes que descansar adecuadamente. ¿Para qué? Para recuperarte una vez más y generas la adaptación y mejoras tu rendimiento. Esto, si lo alargamos en el tiempo, pues se ve de la siguiente manera. Y fíjense cómo cada vez va subiendo la gráfica y poco a poco esto implica una mejora progresiva sin lesiones, para lo cual esto pues tienes que contemplar el estímulo adecuado y un descanso y el descanso necesario para producir todo este tipo de adaptaciones que viene dado por la supercompensación. Entonces, con esta diapositiva se va a entender el por qué las pesas sirven o no sirven para hacer gimnasia. Entonces, los músculos no piensan. Cuando se realiza un trabajo en contra de una resistencia, ya vimos qué tipos de resistencia hay. Los músculos no saben o no tienen la capacidad de identificar si es una liga, si es peso corporal, si es una mancuerna, si es una barra, si es un gato, si es un elefante, si es una piedra, si es un planeta, si es una foca o cualquier otra cosa. Entonces, si yo quiero mejorar mi rendimiento y necesito mejorar la fuerza en hombro, pues ¿qué necesito? Fortalecer mis hombros. ¿Y cómo lo hago? Encontrar una resistencia. ¿Qué resistencia puedo utilizar? Cualquier cosa. Puedo utilizar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque con cualquier cosa yo puedo generar la resistencia, o es decir, la fuerza a vencer para mejorar mi fuerza en los hombros y así para cada músculo. Entonces, si yo puedo hacerme más fuerte con ligas, claro que me puedo hacer más fuerte con ligas. Yo me puedo hacer más fuerte con cubetas llenas con agua, claro que me puedo hacer más fuerte con cubetas llenas con agua. ¿Me puedo hacer más fuerte cargando a mi gato? Claro que sí. ¿Me puedo hacer más fuerte cargando pesas? Claro que sí. Entonces, yo me puedo hacer fuerte con cualquier cosa. Ahora va a depender el material que yo tenga, cómo lo adapto y si me es útil a lo que yo necesito. Entonces, con esto podemos concluir que las pesas no son malas para entrenar gimnasia o cualquier otra actividad. No te vas a poner así súper grandote y musculoso o musculosa por muchas razones que no tienen que ver y no voy a explicar en este video,
porque usar una pesa no te pone así. Lo que sucede es que no se mejora porque no se entiende qué capacidades son necesarias a desarrollar y cómo se realizan. Un ejemplo muy claro es la flexibilidad. En gimnasia son muy pero muy salvajes al desarrollar flexibilidad. Incluso dicen que se tiene que romper y lastimar para mejorar. Y si sucede eso, realmente no mejoras ni te haces más flexible. Entonces, como no entienden y no saben cómo hacerlo, pues simplemente no se mejora. Entonces, decir que no, decir que las pesas no sirven para nada, realmente no entienden cómo se desarrolla la fuerza, porque realmente sí son útiles y se puede sacar mucho, pero mucho provecho a un gimnasta de cualquier rama para mejorar su disciplina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya vimos cómo se genera una adaptación de forma muy resumida, pero si se realiza un trabajo de fuerza con puro peso corporal, no es suficiente para mejorar prácticamente en cualquier disciplina. ¿Por qué? Porque una vez que tú ya te acostumbres a mover tu peso, si tu peso no está variando, es decir, si no te pones más musculoso o más gordo, por así decirlo, porque es la única forma de aumentar tu peso, si tú no ves la forma de hacer que eso sea más complicado, no vas a mejorar, no te vas a poder poner más fuerte, ni te vas a poder sentir más ligero, ni más estable en los movimientos, porque la fuerza no se está desarrollando. Entonces, ¿qué utilizas? Una resistencia. ¿Cuál? Pues la que necesites y la que te sea útil. ¿Puedes utilizar pesas? Claro que puedes utilizar pesas. Entonces, realmente no importa que se utilice, todo es apropiado siempre y cuando sea productivo para mejorar las capacidades físicas necesarias a desarrollar. Entonces, ¿las pesas sirven? Claro. ¿Las piedras sirven? Pues tendríamos que ver si sirven o no. Pero de que ofrecen resistencia y si son muy pesadas, pues claro que sirven. Entonces, prácticamente cualquier cosa sirve. Y con esto pueden darse cuenta que las pesas realmente no van a afectar al rendimiento de un gimnasta sin importar la disciplina, la rama que se esté trabajando, incluso a cualquier persona. De hecho, al contrario, si saben utilizarlas, va a ser muy beneficioso para lo que estén entrenando. Entonces, pues esta presentación fue como muy rápida, porque hablar de fuerza es un tema muy extenso, para lo cual todo lo di muy resumido, intentando ser lo más claro posible, pero para quitar esta duda que se tiene en gimnasia de que las pesas no sirven, y pues empezar a ver las formas diferente y analizar las cosas desde un punto donde se vea el porqué de las cosas y no estar diciendo las cosas simplemente sí y no y hasta ahí, sino el porqué, y ya después vemos si sirve o no, o vemos cómo se puede adaptar para que tenga un beneficio. Si realmente no tiene beneficio, pues simplemente no lo utilizamos. Entonces, con esto sería todo. Espero que les haya quedado claro, que les haya sido útil y pues nos vemos. Adiós.